Os juro que en todos los países a los que he ido nunca he tenido una entrada tan rara como este país. Pero bueno, no hemos venido a hablar de esto, hemos venido a hablar de una cosa muy fascinante y muy interesante. Pero antes vamos a coger un autobús e ir al destino. Y ya allí en el destino os pongo más en situación de lo que hemos venido a ver. Como habéis visto, nos encontramos ahora mismo en Chipre, concretamente en Nicosia. Y hemos venido hasta aquí porque, como he dicho anteriormente, Chipre tiene una historia fascinante. Y os voy a poner un poquito ahora mismo en situación. Ahora mismo nos encontramos en el único sitio del planeta donde su ciudad está dividida en dos países diferentes. Aquí una simple calle divide a dos países. Uno que es la parte greco-chipriota, que pertenece a la Unión Europea, y la otra parte es la turco-chipriota, que no pertenece a la Unión Europea, pero sí pertenece a la OTAN. Y para entender esto es muy fácil. En el año 64 se trazó una línea verde literalmente hecha a mano que divide, como hemos dicho, la parte greco-chipriota y la parte turco-chipriota, y en medio de esa franja está controlada por los militares de la ONU, los cascos azules, y eso también hace que sea un gasto importante por parte de la Unión Europea para, entre comillas, poner paz y que en términos coloquiales no se metan manos entre los turcochipriotas y los grecochipriotas. Todo esto empezó en el año 1960, cuando Chipre se independiza del Reino Unido y griegos y turcos vivían en paz y armonía, pero por razones étnicas la tensión explotó. En el 63 y en el 64 los británicos, con un rotulador verde, trazaron una línea para separar los combates de Nicosia. Pero la cosa se puso fea de verdad en el año 1974, cuando el Estado griego dio un golpe de Estado para unir la isla con Grecia, pero los turcos invadieron el norte. ¿Cuál fue el resultado final? El resultado final fueron más de 200.000 desplazados, miles de muertos y una isla dividida para siempre. ¿Y cómo intervino la ONU en todo esto? Pues hizo una zona tampón de 180 kilómetros que se llama Buffer Zone, en el que la tiene totalmente controlada por los cascos azules. Y como estamos viendo, la arquitectura no es una arquitectura moderna, pero lo que le da modernidad al sitio, a la parte greco-chipriota, son los comercios. Y el uso de materiales se ve muy lineal porque se ve que utilizan materiales de la zona. Y el estilo se ve que es un amalgama de siglos de historia. En resumidas cuentas, se ve que es una arquitectura de herencia mediterránea con fuerte influencia bizantina y colonial. Estamos ahora mismo en la calle Leather Street, como veis, que es la calle que te lleva al control de pasaportes, que divide la parte greco-chipriota, que es el sur, con la parte turco-chipriota, que es el norte. Y lo que me llama la atención es que aquí hay gente que nunca ha visto su país unido, ya que siempre ha habido una frontera dividiéndolo en dos. Así que ahora mismo nos estamos ya acercando a la frontera. Y lo siguiente que vaya a ver ya es la parte turco-chipriota, que es la parte del norte. Ya estamos aquí en la parte turco-chipriota del norte y os juro que el control de pasaporte es de risa, porque tienes que pasar dos controles. El primero, que es el greco-chipriota, y el segundo es el turco-chipriota. Es cierto que han sido muy amables porque cuando hemos llegado al control turco-chipriota incluso no han hablado en español, pero es de risa porque encima se supone que tú estás entrando a un sitio que no pertenece a la Unión Europea y tendrían que sellar el pasaporte, pero no te lo sellan. O sea, es de risa. Y esto que estáis viendo aquí es el muro que en su día los británicos trazaron, como hemos dicho al principio del vídeo, una línea verde, y es literalmente, para que os hagáis una idea, como si esto fuese igual el muro de Berlín, pues igual. Y bueno, otra cosa que cambia radical en la arquitectura. Hemos pasado, como hemos dicho, a una arquitectura lineal, a una arquitectura que parece que está abandonada literalmente, y es mucho más pobre que la parte greco-chipriota. Y ahora os explicaré algunos datos económicos para que entendáis más o menos cómo funciona la parte norte. Y bueno, y qué decir del cambio de cultura que hay cuando pasas al lado turco-chipriota, porque pasas de un sitio europeo ortodoxo, por así decirlo, a un sitio musulmán. Entonces, lo que digo, el cambio de cultura es drástico.
En el aspecto económico, Chipre, que es la República de Chipre, controla entre un 60 y un 65% de la isla. Eso quiere decir que es como cualquier estado de la Unión Europea. Todos los impuestos que recauda van a la hacienda pública de la República de Chipre. Sin embargo, en la parte turco-chipriota, que controla política y militarmente Turquía, es controlada entre un 35 y un 40% por los turcos. Aquí gran parte de los impuestos lo recauda en la administración del norte, pero en la práctica gran parte del sistema está sostenido por la parte de Turquía. Y bueno, ya en el hotel os quería hablar de una cosa que os dije anteriormente que os quería comentar, que es el gasto que tiene la Unión Europea sobre la parte turco-chipriota. Y el gasto principal que tiene la Unión Europea sobre la parte turco-chipriota se canaliza a través de un programa de ayuda para la reunificación de la parte turco-chipriota. Y lo que busca la Unión Europea con esto es promover y facilitar la reunificación de Chipre. Y si hablamos ya de cantidades, la Unión Europea entre 2006 y 2024 se ha gastado en total unos 768 millones de euros en apoyo a la comunidad turco-chipriota, y para el año 2025 se aprobó un presupuesto de 33,7 millones de euros en un programa anual que fomentaba el crecimiento socioeconómico de la parte norte, el comercio a través de la línea verde, todo para ayudar a la parte norte. Y ya si hablamos del marco financiero, la Unión Europea tiene previsto entre 2021 y 2027 un presupuesto total de 240 millones de euros. Y vosotros diréis, ¿y en qué se gasta la parte turco-chipriota ese dinero? Pues bien, se lo gasta en infraestructura, economía, educación, patrimonio cultural y comercio intercomunitario. Y también, por otro lado, os quería hablar de una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es el por qué aquí en la parte sur, en la parte greco-chipriota, se ven en muchísimos lados banderas tanto griegas como chipriotas juntas. Y esto se debe a que alrededor del 80% de la población, su lengua, su etnia y su cultura son griegas, y esto se debe a que durante la colonia británica muchos chipriotas lucharon por la enosis, que es la unión con Grecia, pero al final se optó por la independencia. Aún así, la cultura y todo lo relacionado con Grecia se quedó en el país, y por eso a día de hoy en muchos sitios se ve la bandera griega como la chipriota juntas y conviven con ella. Y bueno, para terminar, la verdad que es una situación muy curiosa la que se vive en este país, y para verlo y para ver cómo lo viven ellos, hay que venir aquí, cruzar la frontera y ver el choque cultural que hay de pasar de un lado del país a otro, y ver el cambio radical que hay, sobre todo también en infraestructuras, en todo, en la cultura, en fin. Bueno, que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.